Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a honrar con su presencia nuestro querido amigo, el profesor Damián Galerón, historiador, teólogo, especialista en escatología y, bueno, una de las voces más autorizadas en esta cuestión en lengua española. Darle las gracias por su tiempo y dar las gracias también a tantos espectadores que después del primer programa que grabamos con él recientemente han tenido la gentileza de dejar sus comentarios, y especialmente a tantos españoles que han pedido que vuelva porque le habían perdido la pista. Y bueno, pues aquí tenemos al profesor Galerón de nuevo para conversar sobre un tema muy interesante que tuvo lugar en nuestro país, en España, concretamente en San Sebastián de Garabandal, en la provincia de Santander, lo que se conoce como las apariciones de Garabandal, protagonizadas por 4 niñas que dijeron ver a la Virgen María y a San Miguel Arcángel. Como saben, me imagino muchos de ustedes, hubo una serie de mensajes, una serie de fenómenos que, bueno, fueron poco conocidos, pero últimamente se está hablando mucho. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues cordiales saludos a todos. Así, y bienvenido también usted. Y nada, decirle que ha aterrizado usted en España como un Hércules de esos de la Fuerza Aérea Española, cargado de documentación, cargado de información, y bueno, están los motores a todo meter, ¿eh? O sea que muchos espectadores, compatriotas nuestros, celebran volver a verle por estos lares y, bueno, comentando todas estas cuestiones relativas a la geopolítica, a la Iglesia, al mundo, pues que son tan necesarias, que muchas veces es necesario desgranar, son necesarias estudiarlas bien, y que gracias a su capacidad pedagógica y a la claridad que utilizan en sus explicaciones, pues bueno, la gente lo aprecia y nada, y nosotros encantados. Por lo tanto, ¿cómo podemos empezar a hablar de eso tan complejo que es Garabandal, que ha sido tan ocultado y que ahora nos dirá usted pues toda la problemática que ha tenido todo este proceso, ¿no? Desde que sucedió todo aquello en aquella España de los años 60 hasta el día de hoy? Pues mira, sí, vamos a enfocar este tema, Garabandal. En un principio, Garabandal se tomó como una especie de experiencia un poco exotérica, cosa rara, cosa de 4 niñas que tenían visiones, y se tomó un poco como a broma, es decir, como 4 chicas que no estaban bien. E incluso yo personalmente, que yo soy de Santander, durante mucho tiempo no le di ningún interés a los Garabandal. Me parecía que era una cuestión puramente anecdótica y bueno, sin más. Y a veces, a veces me preguntaban y yo decía, bueno, pues no sé, no, el tema no me parece muy serio y no le di ninguna credibilidad. Pero un día me dije, digo, bueno, resulta que estoy dando opiniones sobre Garabandal y yo no lo conozco. Entonces me dije, me voy a meter a fondo, a ver qué es lo que hay de verdad, qué hay de ilusión, y me puse a estudiar la documentación de Garabandal. Quiero aclarar que de Garabandal a mí no me interesa la fenomenología, es decir, que si las niñas volaban por el aire, si no sentían dolor, o si... A mí eso nunca me ha interesado, nunca. O sea, las apariciones así como tal apariciones, nunca me interesaron. Pero dada mi faceta de historia, como historiador, dije, yo me dije, vamos a estudiar un poco el contexto, a ver, ¿por qué Garabandal? Porque eso sucedió en 1960, en la década de los 60, y no sucedió en la Segunda Guerra Mundial o en la década de los 80, me preguntaba yo. Entonces ahí es cuando yo empecé a mostrar interés, empecé a leer, porque es un expediente larguísimo. Y en un momento dado, digo, vamos a ver, ¿en qué años se produce este hecho? 1961, 62, 1965. Y yo dije, ahí va.
Son los mismos años del Concilio Vaticano II. Cuando vi la fecha dije, oye, esto es Concilio Vaticano II. A ver, esto... Yo me dije, esto empieza a ser interesante. Entonces empecé a estudiar yo lo que es Garabandal y lo que es el Concilio Vaticano II. Y entonces, tras un tiempo de estudiar lo que sucedió allá en Roma, en el famoso concilio, llegué a una conclusión. Que el Concilio Vaticano II fue un golpe de Estado llevado a cabo por la masonería eclesiástica contra la Iglesia Católica. Muchos van a decir que estoy equivocado. Sí, pero la diferencia es que yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Así como suena, entonces, un golpe de Estado. Sí, no, fue un golpe de Estado total. Entonces, cuando yo escucho a los obispos, el Concilio Vaticano II, hay que aplicar el Concilio Vaticano II, yo soy muy duro en este aspecto. Digo, otro ignorante que habla y no sabe lo que habla. Por muy obispo que sea, es un ignorante. Y hay muchísimos ignorantes, muchísimos. Con capelo rojo, hay muchísimos ignorantes. Que leen y escriben con dificultad. Y yo aquí no me callo. Entonces yo dije, vamos a ver, esto es muy interesante. Entonces cuando yo empiezo a leer los mensajes, porque a mí lo que me interesa es el mensaje, más que la fenomenología, hay un mensaje breve, muy breve, pero muy esclarecedor. Cuando se dice que cardenales, es decir, el rango de cardenales, obispos y sacerdotes, que son la jerarquía de la Iglesia. Y dice el mensaje, estos, es decir, cardenales, obispos y sacerdotes, están siguiendo un camino equivocado y llevan a los fieles al error, a la equivocación. No es literalmente lo que dice, pero es muy parecido. Sí. Entonces me dije, decir esto en la década de los 60 era una locura. Es decir, supongamos que en estos momentos estamos en el año 1966, en plena edad de los Beatles, los Rolling Stones, su segmento del rock y todo esto. Decir eso era una barbaridad. ¿Por qué? Porque la Iglesia en esa época estaba bastante bien. Había un proceso de infiltración muy grande, pero en general la Iglesia estaba bastante bien. Afirmar eso supone un escándalo para los obispos. ¿En qué sentido? Porque nos está acusando, nos está diciendo que nosotros los obispos, que somos los dueños del cotarro, nos está diciendo que estamos equivocados. Oye, esto es muy serio. Y ahí es cuando se produjo un hecho muy interesante del que yo fui testigo. ¿Cuál es? Porque entonces en Santander estaba Monseñor Antonio del Val, que era obispo de Santander. Y entonces al pobre hombre lo machacaron bastante. ¿Por qué? Porque le acusaron de que él hizo un estudio, fue uno de los miembros que hicieron un estudio. Y Antonio del Val, que entonces era un sacerdote, manipularon, él estaba entre ellos, en los estudios sobre Garabandal. Lo manipularon. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? El acontecimiento de Garabandal ya predice lo que va a ser la Iglesia Católica en las siguientes décadas. Por eso, de alguna manera, el título de este tema es el Garabandal, el efecto Sansón. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos lo que sucedió. Me parece que esto se lo explica en el libro de los Reyes, ¿no? Cuando Sansón, un personaje destacado en la historia de Israel, en su pelea con los filisteos tenían un hombre que tenía una fuerza descomunal y no podían con ellos. Entonces los filisteos dijeron, señores, ¿qué hacemos? Porque no podemos con este hombre. Entonces lo que hicieron fue lo de siempre, lo que han hecho los servicios de inteligencia a todo el mundo. Contratan a una prostituta que sea atractiva, guapa, tiene buen cuerpo, le ponen en el entorno de Sansón. Sansón cae. ¿Por qué cae? Pues porque el punto débil de todo hombre es la mujer. Pero el punto débil de la mujer no es el hombre. Entonces, la Dalila le empieza a comer la cabeza. Oye, hombre, Sansón, pero ¿cómo no me vas a contar a mí de dónde te viene la fuerza? Y él decía, bueno, de esto, de lo otro, pero siempre la engañó.
Hasta que un día le dice, bueno, la fuerza mía viene del cabello. Entonces le drogan, al bueno de Sansón le drogan, le cortan el cabello y pierde el don que tenía. ¿Por qué razón? Porque Sansón tenía un voto hecho con Dios y violó ese voto que tenía y lo perdió todo. Entonces al final, ¿y qué es lo que pasa? Que bueno, que Sansón se convierte en una persona normal, no tiene la fuerza que tenía, lo llevan al templo y ahí, ¿para qué? Pues de alguna manera lo van a matar. Sansón se da cuenta del juego que hay entre los filisteos y dice, muy bien, mientras tanto hay dos recuperando su poder y su fuerza. Muy bien, de acuerdo, esto me van a matar, pero yo voy a matar, yo voy a morir matando. Entonces Sansón, al colocarle entre dos vigas, entre dos columnas, consigue movilizar, mueve, sacude el láser, se hunde el templo y mueren todos, Sansón y los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que está avisando de alguna manera estos mensajes de Garabandal? Lo que está diciendo es que va a haber una implosión, una destrucción de la iglesia desde adentro. ¿Por quién? El mensaje lo dice. Quienes van a destruir la iglesia son cardenales, obispos y sacerdotes. No habla de los laicos. Cuidado, el mensaje no habla de los laicos. Habla de la jerarquía. Habla del clero. Habla del clero. Es decir, y Fátima, haciendo una comparación, Fátima, ahora voy a hacer un resumen muy breve de Fátima. En Fátima dice lo mismo. Cardenales, obispos y sacerdotes pelearán entre ellos. Esto es de Fátima. Esto no me lo he inventado yo, es Fátima. Cardenales pelearán entre ellos. Los obispos pelearán entre ellos. Y los curas pelearán entre ellos. Coincide exactamente con Garabandal. Por lo tanto, en esos dos mensajes ya tenemos una información muy importante de que la iglesia se irá destruyendo desde dentro. Fíjate, en 1917 afirmar que los cardenales pelearán entre ellos se ve inconcebible. En 1962 decir que los cardenales, obispos y tal van a destruir, es decir, van a arrastrar a los fieles hacia el error y hacia el abismo, era inconcebible. Por lo tanto, es impresionante la certeza del mensaje de Garabandal advirtiendo de lo que venía sobre la Iglesia Católica. ¿Cuál es? Vendría una implosión. Es un Sansón que desde dentro revienta las columnas del templo y toda la Iglesia Católica se viene abajo. Entonces, esto es lo que a mí me interesaba de Garabandal, lo que me interesaba. El contexto histórico. No me interesa si las chicas tienen visiones o no. Eso es un don que ellas tienen, las felicito, pero a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es el contexto. ¿Y qué surge durante el Concilio Vaticano II? Hay lo que Juan XXIII dice el aggiornamento, es decir, actualizarse. La Iglesia tiene que abrir la ventana y que entre el aire, pero el aire del mundo, que es lo que ha entrado en la Iglesia Católica, sobre todo a partir de Francisco y a partir de León. Y por eso a Benedicto lo elimina, porque a Benedicto lo eliminaron, punto. Le dieron una patada y le dijeron, mira, fuera de ahí. O te vas, o te vas, o te echamos. Porque eso es lo que pasó con Benedicto. O te vas o te echamos. Elige. ¿Y quién le echaron? Pues los que tenía alrededor. Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar de Garabandal. No tanto la beatería, porque hay mucha beatería en torno a Garabandal, mucha beatería, muchas cosas. No, a mí eso no me interesa, de verdad. Yo en este aspecto soy muy racional. Mi concepto de lo espiritual es muy íntimo, es muy teresiano, vamos a decirlo así. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Yo a algunos teólogos les he dicho que lean a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, y se escandalizan, como diciendo, oiga usted. En fin. Entonces, ¿el hecho concreto cuál es? El hecho concreto es que la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano, hay tres personajes claves. Repito, el Concilio Vaticano II es una implosión dentro de la Iglesia Católica que ha destruido la Iglesia Católica por dentro. Muchos se van a escandalizar, se van a acordar de algún familiar mío, me da lo mismo. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. La Iglesia Católica comienza a ser desmantelada, repito por tercera vez,
la Iglesia comienza a ser desmantelada a partir del Concilio Vaticano II. Desmantelan la liturgia, desmantelan el Evangelio, desmantelan la tradición y desmantelan el magisterio. Y eso se complementa a partir de que Benedicto le dan la patada y lo echan y eligen alguien que no tenía que estar en la Iglesia Católica, que es Francisco. Francisco no tenía que estar. Ya lo dije en el programa anterior, que su pontificado era canónicamente ilegítimo. Y León es un papa canónicamente ilegítimo. A ver, estoy dando las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir del Concilio Vaticano II se produce una infiltración impresionante, un proceso de infiltración. Y esa infiltración es de la sociedad secreta. Entonces, cuando yo hace ya unos años, hace unos 8 o 10 años, pude leer los archivos de agentes del KGB soviético. Estoy hablando de Mikhail Mitrokhin, estoy hablando de Anatoly Golitsyn, que traen la documentación, pasan a Occidente y pasan la información a los servicios de inteligencia occidentales. Solo Mikhail Mitrokhin pasó 29.000 páginas fotocopiadas de los archivos del KGB de la Unión Soviética. Y hay en esos informes que yo algunos los pude leer, la copia, claro, una copia. Entonces, ahí se confirma la infiltración de miles de sacerdotes que no son sacerdotes, pero legítimamente ordenados, que se infiltran en la Iglesia. ¿Para qué? Para ir destruyendo la Iglesia. Y una de las claves del Concilio Vaticano II, que es el que va a deteriorar la Iglesia Católica, es la orden jesuita, de los jesuitas, porque estaban profundamente infiltrados ya en la década de los años 50-60. Entonces, hay un personaje clave entre los jesuitas que destaca muchísimo durante el Concilio Vaticano II. Es de Lubac, me parece que era jesuita. Tengo dudas. No sé. Era jesuita, sí, era jesuita. Bueno, de Lubac, Karl Rahner y también Conga, que me parece que era, no sé si era belga o francés. Sí, exacto, Dominico, exacto. Y también hay uno bastante destacado que es holandés, creo que holandés, que era Schellingwijk, pero él procede ya un poco del protestantismo. Entonces, Karl Rahner es el que apuntala definitivamente la demolición doctrinal de la Iglesia Católica. ¿En qué? En algo que Benedicto XVI va a insistir mucho, en el relativismo. ¿Y el relativismo qué es? Pues que el relativismo es que no existen verdades eternas. No existen verdades eternas. Por ejemplo, si tú y yo o un grupo más de gente nos ponemos a discutir que Dios existe y otro que no existe. Bueno, como no llegamos a un acuerdo, vamos a debatir. A ver, ¿Dios existe? No, bueno, pues mira, Dios existe por esto y el otro no. Mira, Dios no existe porque, como no llegamos a un acuerdo, decimos, a ver, una papeleta, a ver, saca una hoja, un folio, venga, lo rompemos, distribuimos unas papelitas, a ver, en secreto cada uno que firme lo que crea. Sí, no, Dios existe, sí, Dios existe, no. A ver, ¿cuántos somos? 12, venga. A ver, alguien que lea las papeletas. A ver, sí, no, sí, no. Abrimos la papeleta, no, sí. Bueno, pues gana no por un voto. Oficialmente, Dios no existe por un quórum democrático. Dios no existe porque democráticamente ha ganado el no. Eso es el relativismo. No existe la verdad. Bueno, yo te amo, mira, fulanita, vivimos juntos, nos hemos casado, pero de momento te amo, pero yo no sé si mañana te voy a llamar, ya lo estudiaremos. Eso es el relativismo. Entonces, el relativismo se convierte en la piedra angular que va a implosionar la Iglesia Católica. Y la clave de eso va a ser el pontificado, de hecho, de Benedicto XVI, va a incidir en eso. Si hay algo que lo puede destruir la Iglesia es el relativismo. Y un día un periodista, a Benedicto XVI, le dice, Santidad, ¿cuál podría ser, que está relacionado, cuál podría ser el hecho que podía desmontar la Iglesia Católica? Y Benedicto XVI fue clarísimo. Si hay algo que puede destruir la Iglesia será cómo tratemos la liturgia. Si tú destruyes la liturgia, destruyes uno de los conceptos más importantes de lo sagrado. ¿Y cuándo se inicia la descomposición
de la liturgia se inicia con el Concilio Vaticano II. Por eso insisto, me da igual lo que pensemos. El Concilio Vaticano II fue una bomba nuclear que ha destruido la Iglesia Católica. Muchos no van a estar de acuerdo, muy bien, pues pero que me digan en qué no estén de acuerdo. Yo estoy dando los pruebas esenciales. La teología quedó desmontada, la liturgia se fue destruida, la tradición ni lo cuento. Y el Evangelio, pues ha sido la teología liberal, porque el liberalismo se infiltró profundamente a partir del Concilio Vaticano. Pero la clave va a ser la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación coincide exactamente con el Concilio Vaticano II y con el periodo de Garabandal, coincide. Por eso insisto en lo que dice Garabandal, que la jerarquía se está desviando doctrinalmente se está desviando. ¿Y cuál es la base de la teología de la Iglesia, entre comillas, a partir del Concilio Vaticano II? Es la teología de la liberación. ¿Y en qué consiste la teología de la liberación? Consiste en una base marxista, pero cambiando las palabras del Evangelio. Cambiando las palabras. ¿Y quién va a ser la clave? La clave van a ser los jesuitas. Los jesuitas. Porque infiltran la Iglesia Católica, sobre todo la América hispana, desde Estados Unidos, desde las universidades norteamericanas, hasta Ushuaia, la ciudad argentina al sur del todo. Toda la América hispana queda contaminada con la teología de la liberación. Y ahí es cuando la administración norteamericana, sobre todo con Ronald Reagan, infiltran, invaden toda la América hispana, incluido Brasil, la infiltran con miles y miles de sectas, cuáqueros, adventistas, evangélicos, lo infectan todo. Todo eso surge a partir de la década del Concilio Vaticano II, que ya lo vienen advirtiendo los mensajes de Garabandal. Claro, lo advierten los mensajes de Garabandal. Sí, profesor, si me permite. Adelante. Vemos como en San Sebastián de Garabandal, para abundar en poner en contexto el asunto, en los años 60, en una España que todavía tenía el recuerdo reciente de la guerra civil y del asesinato de sacerdotes, de clérigos, de obispos y demás, unas niñas prácticamente analfabetas dicen algo tan gordo como que cardenales, obispos y sacerdotes llevan por el camino de la perdición a muchas almas con ellas. Y luego también dicen que a la Eucaristía cada día se le presta menos atención, es decir, llaman la atención sobre la cuestión de la misa, es decir, del cuidado por la liturgia y por la reverencia de vida que tienen los católicos al sacrificio de la misa, ¿no? Entonces, que todo eso pase justo en el momento en el que se está pergeñando todo lo que luego vendrá, en aquella España era una cosa inconcebible. O sea, escandalizó mucho porque la gente no entendía a qué se referían. Era como algo completamente fuera de tiempo, que luego pues se ha visto pues lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que nuestros espectadores deben tener en cuenta en cuándo se atrevieron a decir eso, y por eso fueron muy perseguidas estas niñas, hasta amenazadas por el propio clero, diciendo de que cómo se atrevían, que iban a meter a sus padres en la cárcel y a ellas en un manicomio. Bueno, barbaridades, ¿no? Porque claro, en la España de la época el clero todavía no se podía visibilizar como algo que podía acabar como lo que decían los mensajes, al menos en ese momento, ¿no? Al menos en ese momento. El tema era tan serio que el obispo de Santander recibió un telegrama del secretario del Vaticano, secretario de Estado Vaticano. Y quiero que era Octaviani, estoy hablando de memoria, igual me equivoco. Y entonces el obispo recibe una orden del Vaticano de que envíe a alguna de las niñas, que lo envíe a Roma, porque Pablo VI quiere hablar con ella. Y el obispo dice que no la envió.
segundo cable telefónico, por favor, envíenme a alguna niña porque necesitamos saber de primera vista, de primera línea, qué pasa ahí. Se niega. Y el asunto era tan grave que el secretario de Estado Vaticano le dice al obispo: o me envía a la niña o aténgase usted a las consecuencias. Es decir, había una oposición a muerte para enterrar aquello. Y entonces esto viene por lo siguiente, porque el obispo de Santander, cuando yo estaba allí, Monseñor Antonio del Val, le preguntaba a un periodista que por qué razón existía tanta oposición a Garabandal. Entonces, el obispo parece ser que se le escapó el inconsciente, se le escapó el inconsciente, y dice, bueno, lo que sucedió es que los obispos, la conferencia episcopal de los años 60, se pusieron todos de acuerdo para destruir cualquier manifestación mariana en España. Entonces, no lo sabe casi nadie. Es decir, que los obispos españoles, lo que indican que ya en esa época gran parte de la conferencia episcopal española eran masones. Y no cuento la cantidad de masones que hay ahora. Claro, estamos hablando, para que el público se pueda situar, de la España en la que ya aparecían obispos como Monseñor Vicente Enrique y Tarancón, como en las Vascongadas el famoso Monseñor Añoveros, que fue un personaje muy complejo. Es exactamente, bueno, luego los Setienes y toda esta patulea, ¿no? Es decir, obispos que de alguna forma intentaron acallar todo este tipo de cuestiones, porque de alguna forma era lo que Garabandal, o alguien puede pensar que eso que Garabandal había dicho antes de que aparecieran en escena todos estos personajes, ¿no? Los Tarancones, los Añoveros, todos estos personajes que luego han traído pues a la Iglesia española por el camino de la amargura, ¿no? Porque no nos vamos a andar con chiquitas, ¿no? Han sido personajes muy conflictivos, sumamente conflictivos. Sí, exacto. Fíjate, el tema de Garabandal surge con el Concilio Vaticano II y surge con el tema de los conflictos de los grupos terroristas, porque es cuando surge el grupo terrorista ETA, surge también las Brigadas Rojas, la Brigada Roja Italiana. En esa época, un poquito más tarde, es la banda terrorista Baden-Meinhof, y es cuando surgen los grupos revolucionarios en todo el mundo. Surge todo a partir del Concilio Vaticano II. Y la mayor parte de los grupos terroristas surgen desde el interior de la Iglesia Católica. El grupo ETA. ¿El grupo ETA dónde se crea? Se crea a partir del seminario de Derio. ¿Y quiénes están? En gran parte están los jesuitas. ¿Y quién crea el grupo terrorista ETA? El grupo terrorista ETA fue creado por los servicios de inteligencia norteamericanos, subvencionados y promocionados por ellos, pero surgen en ese contexto de la década de los 60, en esa apertura del Concilio Vaticano II. Entonces, si hacemos una comparación entre lo que es Garabandal y lo que es Fátima, Fátima tiene un contexto geopolítico que es impresionante. Bueno, que es Fátima, que sin Fátima hubo el milagro del sol, todo eso. A mí no me interesa eso, si hubo un milagro del sol o 200 milagros del sol. A mí lo que me interesa es el contexto geopolítico de Fátima, porque Garabandal es continuación de Fátima, continuación. ¿Y qué sucede en Fátima? La pregunta es ¿por qué ese acontecimiento mariano surge en 1917? ¿Por qué fue en el 1917 y no fue en la Edad Media, por ejemplo? Entonces, cuando yo empecé a estudiar el contexto geopolítico de Fátima, me quedo bastante admirado. Primero, en 1917 se celebra el 200 aniversario de la fundación de las sociedades secretas, conocido como la masonería. Segundo, en la última manifestación, que es en octubre, en ese mismo año, en ese mismo mes y año, se produce el golpe de Estado en la Unión en Rusia. Se produce un golpe de Estado contra la familia de los Romanov, el zar Nicolás II y toda su familia, que es asesinada. Es decir, se produce con solo 1 o 2 semanas de diferencia. Y cuando yo empiezo a leer en los expedientes de Fátima, me encuentro con que el mensaje principal mariano
habla de Rusia. Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver una manifestación mariana con Rusia? No tiene que ver, porque es un tema geopolítico, decía yo. Pero cuando empiezo a estudiar el contexto, dice que a Rusia se da la clave de la perturbación social y política del mundo a partir de ese momento. Yo quedé, digo, no, oye, esto es muy interesantísimo. Yo no sabía yo de que Fátima decía eso de Rusia. Y efectivamente llega a decir también que Rusia en su momento, más adelante, Dios lo utilizará para castigo de la humanidad. Yo dije, oye, que esto es sumamente interesante. Y efectivamente empiezo a estudiar, a partir de ahí empiezo a estudiar lo que es el proceso de la revolución bolchevique y no dejo de quedarme asombrado cuando al estudiar quiénes forman parte del golpe de Estado, resulta que casi el 90% estaba formado por judíos askenazis. Oiga, yo decía, eso es increíble. O sea, y además esos judíos askenazis son todos de origen polaco, ucraniano y rusos propiamente. Claro, yo me quedé asombrado. Y entonces dije, yo empecé también, es cuando yo empecé a leer a Alexander Solzhenitsyn, que fue premio de literatura, y sobre todo hay una obra que me encantó mucho, Un día en la vida de Iván Denisovich. Ahí donde trata lo que es todos los campos de concentración de la Unión Soviética. Entonces, el mismo Alexander Solzhenitsyn confirma que quienes dieron un golpe contra Rusia no eran rusos. No eran rusos. Y entonces, el mensaje de Fátima dice que ese golpe, el tema de Rusia, influirá, perturbar toda la humanidad. Y efectivamente, en Rusia se instala un régimen comunista y ese comunismo va a invadir todo el mundo, va a influir en China, va a influir en la guerra de Vietnam, va a influir en toda Europa, en la perturbación de Europa. ¿Y en qué sentido influyó la perturbación de Europa? Que la presión del comunismo soviético hizo que todas las democracias de Europa fueran hundiéndose. Y esa presión del comunismo soviético, que ya viene anunciado en Fátima, esa presión del comunismo soviético sobre Europa, que provocó la caída de las democracias europeas, fue la razón de la creación de los países fascistas, del surgimiento del fascismo. Estamos hablando de Mussolini, estamos hablando de Adolf Hitler y estamos hablando del general Franco. Y del general Franco. Es decir, si no hubiera sido por la presión del comunismo sobre Europa, los partidos fascistas nunca hubieran existido. Lo resumo de otra idea. De no ser por esa presión del régimen soviético que fue destruyendo las democracias europeas, personajes como Franco, Hitler o Mussolini nunca hubieran existido. Y esto ya venía anunciado en Fátima. Cuidado con esto. Alguien no va a estar de acuerdo, pero yo estoy hablando de un concepto de la política, de la geopolítica del siglo XX. Para eso soy historiador. Y para eso he tenido que estudiar documentos. Pero fijaros que ya lo que anuncia Fátima, dice, va a haber una nación que es clave, es Rusia. Oiga, pero es impresionante, pero todavía no ha surgido nada de Rusia. Pero ya anuncia lo que va a suceder en la geopolítica mundial. Y la tremenda guerra civil española, que yo desde un punto de vista la considero una cruzada, es decir, la guerra civil española fue una guerra religiosa. Y lo sé por los documentos que se han desclasificado de Stalin y de toda esta gente. Porque Stalin envió más de 9 agentes a España para intentar asesinar a Franco. Y a Tito, que era el que unificó lo que entonces era Yugoslavia, también envió agentes para asesinar a Tito. Y hasta que Tito, el mismo Tito, le dijo a Stalin en un documento, por favor, no envíes más agentes, porque si yo te envío uno, no vas a sobrevivir. Y ahí Stalin ya no volvió a... Es decir, cómo todo este concepto influyó incluso en la Guerra Civil Española. Porque la Guerra Civil Española fue una causa de toda esta influencia de la Unión Soviética. Es decir, lo que estamos hablando es muy impresionante. Por eso he dicho al principio que el tema de la fenomenología no me interesa. Que si hubo milagros o que si alguien quedó curado, yo me felicito a las personas que quedaron curados y a las personas que asistieron
a esa fenomenología. No me interesa eso. Pero sí me interesa el contexto histórico, el por qué sucede Garabandal y por qué sucede Fátima. En este caso, Garabandal. Entonces, lo que sucede en Garabandal es que esos mensajes anuncian la implosión, el hundimiento de la Iglesia Católica. Y entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? La demolición total de la Iglesia Católica. La práctica desaparición de la Iglesia Católica. Pero eso no significa que la fe vaya a desaparecer, porque lo que es la Iglesia como tal, la Iglesia son los fieles, no es el Vaticano, no es la parroquia tal, no es el obispado. Eso no es la Iglesia, eso es una estructura. Porque lo que dice Cristo en el Evangelio es cierto. Nadie podrá, es decir, el poder del infierno no podrá contra la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? La Iglesia somos los fieles, no es la parroquia. Entonces, esto es lo que hay que dejar claro. Entonces, Garabandal, desde mi punto de vista, es auténtico, es totalmente verdadero. Y hay un hecho muy interesante que es el tema, uno de los mensajes, que no es un mensaje, sino un comentario que hace esta chica, la jovencita, la Conchita, que cuando en un momento dado las campanas del pueblo tocan a muertos, pues yo de niño recuerdo como el sacristán del pueblo, cuando moría alguien, es un toque muy especial de la campana y sabes que ha muerto alguien en el pueblo. Yo en los pueblos de la Alta Castilla, que he vivido ya cerca de la cordillera cantábrica, yo recuerdo ese toque especial de campana de un difunto. Y entonces Conchita, esta jovencita, dice, ayuda, parece que ha muerto el Papa. Ah, entonces solo quedan 4 papas. No, pero bueno, yo 4, pero la Virgen me ha dicho que quedan solo 3. Y la mamá, un poco asombrada, dice, ¿pero de qué me estás hablando? Sí, es que el mensaje que yo he recibido es que a partir de este Papa solo quedan 4. Pero aún no nos lo cuenta porque no va a vivir casi nada. Y la pregunta es, ¿pero cómo podía saber esta chica 17 años antes de que Juan Pablo I muriera? ¿Cómo podía saberlo él? Y efectivamente pasan 10, 15, 17 años, efectivamente hay un papa que muere muy rápido. Y entonces esos 3 papas son Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto. Y con Benedicto acaba la línea sucesoria de pontífices romanos. ¿Por qué? Porque lo dice el mensaje y lo confirma un documento del siglo de que es la profecía de los papas. Que la línea sucesoria de pontífices romanos, ahora repito, la línea sucesoria de pontífices romanos finaliza con De Gloria Olive, la gloria del olivo. Y coincide exactamente con lo que esta jovencita recibe el mensaje. Que Benedicto, ella dice 3 papas, pero esos 3 papas en la línea histórica son de First Florence, de Gloria Juan Pablo II, no recuerdo ahora, y de Gloria Olive, de Labore Solis. Juan Pablo II es de Labore Solis y de Gloria Olive es Benedicto. Y con Benedicto se acaba. Y entonces la mamá le dice, ¿entonces qué viene? ¿El fin del mundo? No, no. Lo que a mí se me ha dicho no es el fin del mundo, sino el final del tiempo. Entonces, repito, el Concilio Vaticano II, que coincide con Garabandal, en Garabandal es un aviso profético de lo que viene sobre la Iglesia, cuál es la decadencia total de la Iglesia Católica, que viene anunciada también a través de Fátima. El tema de Medjugorje no lo conozco, no lo he estudiado. Yo reconozco que nunca he sentido interés por Medjugorje, lo lamento, lo siento, pero no siento. Pero Fátima y Garabandal son interesantísimos. Coincide también con lo de Japón, esto con Akita. Pero lo que sí tenemos es que la situación religiosa y política del mundo estamos ya al borde de algo tremendo que se acerca. Pero que el tema, no vamos a alargar el tema porque nos saldríamos de la temática y nos vamos a alargar. Eso le iba a proponer, profesor. Yo creo que podríamos, le propongo, que dejemos la cuestión del famoso aviso, el milagro y el castigo para una posterior conversación, porque también forma parte de Garabandal. Pero si nos centramos en la cuestión de los papas, ¿no? Esto que dice
que uno durará poco, y coincide pues con Juan Pablo I, que duró poquísimo, y luego vino Juan Pablo I y Benedicto XVI, ¿no? Y luego pues el conocido como Francisco Bergoglio, que ya está fuera, digamos, según Garabandal y según la documentación, está fuera de esto, y luego León XIV, que también plantea dudas, y dudas bastante contundentes a nivel jurídico. Dudas evidentes. Sí. A nivel jurídico, porque, claro, para los católicos romanos, la elección de un pontífice no es una ordenación, no es un sacramento, como lo es el sacramento del orden episcopal, del orden sacerdotal, del orden diaconal. El cardenalato y el papado es una elección del pontífice para los cardenales, y luego los cardenales deben elegir canónicamente y legalmente, según la ley de la Iglesia, al romano pontífice. De lo contrario, es un nombramiento irrito, es un nombramiento inválido. ¿Por qué digo esto, profesor? Porque hay una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, porque no tiene por qué saberla, y es que la Iglesia tiene el derecho canónico y luego tiene las constituciones apostólicas, que son documentos de carácter jurídico que los papas pueden firmar, y disponiendo pues lo que ellos estimen oportuno. ¿Y cuál es la constitución apostólica que dispone de manera clara cómo debe ser elegido legalmente un romano pontífice? Pues es una constitución apostólica que usted conoce. Sí, esa apreciación es muy interesante. Pero lo que pasa es que este tema es tan amplio, que es muy difícil encontrar todos los puntos de conexión. Pero cuando tanto la profecía, el documento histórico de la profecía de los papas, como lo que se dice en Garabandal, que con Benedicto finaliza el pontificado, la cuestión es, oiga, pero estamos con otros dos papas más. ¿Y Francisco qué pasa con él? ¿Y León qué pasa con él? Buena pregunta, qué buena pregunta. Pero claro, aquí nos encontramos en que yo, es lo que he mencionado antes, cuando yo leía el decreto de renuncia de Benedicto, lo primero que dije es, a ver, un momento, aquí en este decreto falta algo. ¿Cuál es? Porque este decreto de renuncia es parcial, no es absoluto como con San Celestino V, porque en el siglo XIV, Celestino renuncia y dice, renuncio a todos, me voy, punto. Y firma el decreto. Pero Benedicto no. Entonces, si la renuncia de Benedicto es parcial, no es absoluta, responde a una modificación del derecho canónico que ya venía del año 1917. ¿En qué consiste la modificación del derecho canónico? Que hasta 1917, desde entonces, el canon 332, apartados A y B, dice que si un papa renuncia, por lo que sea, renuncia un papa, tiene que renunciar en términos absolutos. Pero hacia 1983-84 se modifica ese canon 332 de manera que esa renovación, esa modificación del canon 332 lo firma Juan Pablo II. Y queda escrito de la siguiente manera, que un papa podrá renunciar, pero podrá renunciar a la parte administrativa. Pero si solo renuncia a la parte administrativa, sigue siendo verdadero pontífice. Y este es el caso de Benedicto XVI. Entonces, usted creo que conoce bastante bien el término de la Constitución Apostólica. Me gustaría que mencionara ese dato. La Constitución, bueno, yo no soy canonista, pero no hace falta tampoco ser canonista. Esta Constitución Apostólica, promulgada solemnemente por Juan Pablo II, dispone cómo deben ser los cónclaves y todos los detalles. Esta Constitución Apostólica solo sufrió una modificación por parte de Benedicto XVI en la cuestión de los 2/3 para la elección, el no poder introducir dispositivos móviles y una cosa menor que no tiene nada que ver. Pero esa Constitución Apostólica dice lo siguiente
y lo vamos a ver. Invito a los espectadores que consulten en la web del Vaticano, en la web oficial. Si buscan Universi Dominici Gregis, lo pueden consultar y verán que es, porque yo lo he sacado de ahí, vamos, no es otra cosa. Aquí tenemos en la disposición segunda, curiosamente, en el canon 33 pone: los electores del romano pontífice. El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que antes del día de su muerte del sumo pontífice o del día en la cual la sede apostólica quede vacante hayan cumplido 80 años de edad. Esto ya lo sabemos. Aquí viene lo que es lo mollar. El número máximo de cardenales electores no debe superar los 120. Es decir, esta Constitución indica que como máximo podrán haber 120 que puedan votar, ¿no? O sea, 119 sí, pero como máximo 121 no. Esto creo que está claro. Bien, vamos a otra parte que creo que es interesante. En el punto 76 dice: si la elección se hubiera realizado de modo distinto a como ha sido prescrito en la presente Constitución, o no se hubieran observado las condiciones establecidas en la misma, la elección es por eso mismo nula e inválida, sin que se requiera ninguna declaración al respecto, y por lo tanto no da ningún derecho a la persona elegida. Aquí está diciendo que si se incumple cualquier disposición de esta Constitución, no hace falta que haya ningún documento, no, simplemente ni declaración, es inválido y punto. Y la persona elegida no tiene ningún tipo de poder, ni rango, ni investidura. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el cónclave que eligió a León XIV? En el cónclave que eligió León XIV, pueden ustedes contrastarlo en cualquier buscador de internet. Yo aquí voy a poner la web de Radio Televisión Española, como podría poner La Vanguardia, como podría poner la CNN, me da igual. Pero ¿qué vemos? Vemos esta noticia. ¿Quiénes son los cardenales que eligen al nuevo Papa? A León XIV. Y aquí pone: en el colegio cardenalicio hay 133 cardenales que participan en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Entonces luego dice, 4 de cada 5 cardenales, 4 de cada 5 de estos cardenales los creó el propio Bergoglio. Hay 6 electores nacidos en España. Pero aquí nos dice que participaron 133 electores, es decir, 13 más de los que permite la Constitución. Por lo tanto, señoras y señores, no creo que uno tenga que ser Perry Mason, ¿no?, para llegar a la conclusión que hubo una irregularidad fatal. Sí, exacto. Entonces, yo también creo que lo relatamos en el tema anterior. Yo, en una entrevista que tuve con un periodista en Madrid, yo también afirmé que llegue el que sea detrás de Benedicto, canónicamente es un papa ilegítimo. ¿Por qué? Porque Benedicto seguía siendo el único y verdadero pontífice. Y el único y verdadero pontífice porque él no renuncia a la totalidad del cargo. No renuncia. Y la prueba es que se quedó en el Vaticano. Mira, una anécdota, porque yo vivo aquí, vivo en Colombia, y hay una campesina que ya murió, y le dice a un sacerdote en 1992, hace ya bastante tiempo. Y esta campesina tenía una visión de las cosas impresionante, y le dice un día al sacerdote, al párroco que estaba por ahí, dice: padre, preocúpese el día que en el Vaticano haya 2 papas al mismo tiempo. En la Iglesia, dentro del Vaticano no ha habido nunca 2 papas. Ha habido uno en Avillón, otro en el Levante, en la costa levantina, y otro en el Vaticano, pero en el mismo lugar no. Él le dijo: preocúpese, padre, el día que se nombre un nuevo papa estando el otro vivo. Sí.
Entonces, ¿de qué estamos? Yo lo vuelvo a repetir y usted ha dado ya los argumentos, los argumentos que da el derecho, el ámbito de la jurisprudencia y el derecho canónico. Yo desde el principio sabía que quien suceda a Benedicto será un papa canónicamente inválido. Y el que le ha sucedido es canónicamente inválido. Y esa idea no me la va a quitar nadie. ¿Por qué? Porque está fundamentada en documentos, no en opiniones. No, a mí me parece, yo pienso, yo creo. No, aquí esas cosas no sirven. Tiene que estar documentado si un papa es legítimo o no es legítimo. Francisco no fue papa legítimo. El León no es un papa legítimo. No tengo más que decir. Yo creo que queda claro, o al menos podemos dar que pensar a nuestros espectadores. Evidentemente, no faltarán espectadores que vayan a hablar con sus sacerdotes de parroquia y les comenten estas cuestiones y probablemente les digan hay que tenerlas, no hay que ser tan estrecho de miras, es solo un número, hay que ser espiritualmente abiertos, pero señores, la legalidad y la canonicidad no es baladí, ¿no? O sea, uno no puede incumplir sus propias normas. Es decir, si uno, evidentemente que el Papa, si es Papa, puede cambiar el tema jurídico, pero lo que no puede hacer es ir en contra de lo que él mismo ha dispuesto o de lo que los anteriores han dispuesto sin haberlo cambiado antes, ¿no? Es decir, no es un tema menor. Y bueno, usted, profesor, ya sabe que hay muchos curitas que responderán pues que todo esto es fruto de la estrechez de miras o que somos demasiado rigoristas, ¿no? Como decía tanto Francisco. O me declararán la Tercera Guerra Mundial, ¿quién sabe? Sí, pero nosotros en este caso estamos aportando documentación, es decir, esto no nos lo hemos inventado. Exacto. Esa es la clave. Estamos hablando documentalmente. No yo pienso, yo creo, a mí me parece, eso no sirve para nada. Exactamente, es decir, esto es como si hubiera unas elecciones en España, hay un número fijo de diputados en el Congreso, en las Cortes españolas, pero resulta que el día de la votación de la investidura del presidente de gobierno, pues meten a 20 diputados más porque les da la gana, ¿no? O sea, eso sería completamente inválido, ¿no? Porque iría en contra del derecho. Entonces, no es baladí y hay que tener muy en cuenta esta Constitución Apostólica de Juan Pablo II, donde está todo clarísimo. Es decir, pusieron a 13 cardenales más creados por Bergoglio, que Bergoglio cuando vio que se le acababa el tiempo, empezó a nombrar cardenales pues para asegurar que esa continuidad empezada por él pues iba a seguir el mismo tono, ¿no? Como estamos viendo, porque como muy bien ha dicho muchas veces el profesor Galerón, por lo que estamos viendo, León XIV no es más que un Francisco II, ¿no? Es un Francisco bis. Y ya está. Exacto. Es decir, y que fue elegido de una manera contraria al derecho canónico. Y yo reto a que cualquier sacerdote canonista pues nos mande, me haga llegar a este canal pues si tiene algo que objetar o cómo explica pues que estando dispuestos que no pueden haber más de 120, participarán 133. Y cómo el punto 76 que declara inválida esa elección queda anulado. Que por favor nos lo explique y aquí lo expondremos, a ver si hay alguno que lo explica. Veremos a ver qué pasa. Muy bien, pues por mi parte, de momento no hay más comentarios. Estimado profesor, como siempre, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Queda emplazado para poder hacer una segunda parte de Garabandal, lo que está por venir, el aviso, el milagro y el castigo y todas esas cuestiones que son muy importantes. Yo creo que ya hemos puesto los primeros pasos en contexto de lo que fue el inicio de Garabandal, cómo coincidió con fenómenos tremendos pues, para el mundo y para la Iglesia,
y a partir de aquí pues seguiremos haciendo camino. Muchísimas gracias por su tiempo y, como siempre, por su capacidad pedagógica y su paciencia. Muchas gracias, profesor. Pues un fuerte abrazo a todos y bendiciones para todos. Muchas bendiciones para todos. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que revise por favor sus suscripciones. Es muy importante que se suscriban al canal para que podamos seguir operando, y luego denle al me gusta para evitar la censura, esta censura que es como una censura de baja intensidad, una insidiosa, pero que existe. Y el me gusta ayuda a que estos programas lleguen a más gente, compártanlo con sus amigos, con gente que sepa del tema, con gente que no sepa, pero háganlo llegar porque, bueno, siempre ayuda. Y muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.